Con la llegada de los Borbones a España, Felipe V ya pretende crear un cuerpo, tal como se había hecho en Francia, un cuerpo diferente. En esta época se marca el resurgimiento que llega a su máximo nivel bajo la política absolutista de Carlos III para crear pues, un sistema de conservación, por ejemplo, de la red de caminos, que incluso se inician nuevos trazados, también de las fortificaciones. A finales del siglo XVIII es cuando se produce la segregación del cuerpo de ingenieros militares, porque de ingenieros vamos a hablar en los siguientes minutos, de dibujantes e ingenieros en la época de la Ilustración. Y lo vamos a hacer con el director del Instituto de Patrimonio de España, el señor Alfonso Muñoz. Bienvenido. Gracias. Y con nosotros también Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de nuestra universidad. Hola, Isabel. Vamos a hablar de este siglo XVIII, vamos a hablar de los ingenieros, de los dibujantes, y lo vamos a hacer dentro de un proyecto del que ya hablamos en un anterior programa, cuando hablábamos de dibujantes ingenieros en el Renacimiento. Podemos empezar por enmarcar este proyecto. Sí, el proyecto, que es un proyecto de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, se centra en este tema del dibujante ingeniero y tiene este nombre porque la figura del ingeniero, la profesión de ingeniero, que incluso en algún documento se dice esos que ahora llaman ingenieros, es decir, nacen entonces en el Renacimiento, nacen con el dibujo aplicado a la guerra, el dibujo aplicado a la construcción, y eso va a generar incluso polémicas de que los soldados viejos desconfían de estos dibujantes ingenieros, de que los maestros canteros y maestros mayores de las obras también desconfían de estas personas que no saben a lo mejor levantar un muro como ellos lo saben hacer, pero sí saben dibujar con toda la geometría y con toda la matemática esos proyectos. Entonces el dibujo es algo que les identifica casi desde el origen de la profesión. Y eso les hace a veces alcanzar grandes puestos, digamos, estoy hablando en este momento del Renacimiento, pero a lo largo de los siglos, que es de lo que vamos a hablar hoy con Alfonso Muñoz Cosme, pues se va a ver la evolución y cómo llegan al 18. Veremos esta evolución. También decir que dentro de este proyecto de I+D, el señor Alfonso Muñoz es partícipe del mismo. Sí, es miembro del proyecto, y lo que sí que quiero decir es que es director del Instituto del Patrimonio Cultural de España, claro, y es un honor para nosotros tenerlo en nuestro proyecto, pero que él no está aquí por eso. Él está en el proyecto porque es arquitecto, es especialista, es profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y es especialista desde hace ya muchos años del proyecto en arquitectura, de la historia del proyecto y de todo lo que es el proceso de ese proyecto de arquitectura. En nuestro proyecto de investigación hacía falta al menos un arquitecto y tuvimos la suerte de que aceptara estar con nosotros. Así que está con nosotros como historiador de la arquitectura, como arquitecto y como especialista en el proyecto. Pues hablemos del proyecto, pero hablemos también del tema que hoy nos ocupa. Nos centramos en el siglo XVIII, pero hay que hacer un poquito de historia también dentro de los ingenieros y también de esta ingeniería militar, porque hay que decir que si hablamos de ingeniería militar es porque hasta finales del siglo XVIII tenemos que hablar de ella, forzosamente. Sí, la ingeniería en gran parte se desarrolló dentro de las actividades militares como un instrumento para la defensa y para la construcción de las fortificaciones. Ya desde el siglo XVI pues hay un desarrollo del arquitecto y el ingeniero que se dedica a fortificaciones, que se separa del otro arquitecto civil y que tiene una práctica que a lo largo de los siglos va llevando dos vías que son paralelas porque tienen mucho en común, pero también diferentes porque hay unas grandes diferencias entre el proyecto de fortificación y el proyecto de arquitectura civil, aunque son, ya digo, interconectadas. También hay que decir que para las monarquías de la época, por supuesto, para la monarquía española, las fortificaciones, lo militar era prioritario e importantísimo y de ello también se derivaron pues grandes inventos y un desarrollo espectacular. Sí, claro, era una atención preferente a las labores de defensa durante estos siglos que hacen que se desarrollen los instrumentos tanto de medida como de construcción, como de desarrollo del proyecto de una forma mucho más acelerada que en otras prácticas que son más conservadoras, que no estaban tan sometidas al desarrollo de las técnicas bélicas en el caso de lo militar y que por lo tanto pues inventaron y desarrollaron muchos instrumentos y muchos elementos que fueron importantes luego para otras áreas de la vida.
Quizá para conocer estos procesos, además de elaboración de proyectos de fortificación, lo primero habría que entrar en los instrumentos que se utilizaban, haciendo también una pequeña historia, porque es fundamental saber qué ocurre desde el siglo XVI hasta el XVIII que nos ocupa. Sí, en los primeros tratados de arquitectura aparecen los instrumentos básicos, el compás, la regla, la escuadra. Ya en el siglo XV aparecen descritos, pero enseguida empiezan a inventarse nuevos instrumentos más eficientes para el trabajo. En esa época todavía los propios delineantes, dibujantes, se fabricaban sus propios instrumentos, y hay instrumentos muy curiosos como el instrumento que fabrica Tiburcio Spanocchi para levantar las orientaciones de los paramentos, de los muros, o el nivel que fabrica Juan de Herrera, que luego aparece copiado en varios tratados de la época, y vemos cómo van evolucionando, se van inventando, aparecen unos instrumentos. Hay un instrumento que aparece a principios del siglo XVII, que es la pantómetra, que es el compás de proporción, que se atribuye su invención a Galileo Galilei, y que va a ser un instrumento muy utilizado en esa época en la que la geometría dominan los proyectos de fortificación, sobre todo en el siglo XVII. Me llama mucho la atención también, profesora Cámara, al hilo también de cómo se titula nuestro programa. Nos está diciendo también el profesor y el señor Muñoz que los dibujantes eran los que también dibujaban estos instrumentos ya desde finales del siglo XV. Dibujantes, habla de delineantes, luego ingenieros también de alguna manera, arquitectos. Parecía que todo estuviera casi unido en una profesión. Es que una diferencia muy clara, no la hay realmente hasta que a fines del XVIII se separan los distintos ramos de la ingeniería y con respecto a la arquitectura, que hay ya Juan de Villanueva, etcétera. Pero durante mucho tiempo antes, yo creo que en el anterior programa lo comentábamos de Leonardo, por ejemplo, pero hay muchos de los grandes arquitectos centroeuropeos, como Neumann en Centro Europa, que son también ingenieros, es decir, la ingeniería militar es un arte de la construcción y controlan el dibujo, controlan todas las reglas de la geometría y todos los principios de la geometría. El mismo Juan de Herrera da informes sobre ingeniería y sobre fortificación y inventa ingenios, y es matemático, es el matemático del rey, es el que dirige la Academia de Matemáticas de Felipe II. Nosotros lo llamamos arquitecto porque es el proyectista del Escorial, pero fue un hombre mucho más universal, como otros de los grandes matemáticos e ingenieros que hubo en otras cortes. Entonces sí que está muy unido. No se puede muchas veces diferenciar tanto una cosa de la otra. Seguimos y retomamos el hilo de los instrumentos, de esta evolución de los mismos. No solamente se desarrollan los instrumentos, por ejemplo, la pantómetra militar que ha mencionado, que sería un instrumento ya casi del siglo XVII. Sí, sobre todo del siglo XVII, y se sigue utilizando todavía en el XVIII, pero va cayendo en desuso conforme los proyectos no eran tan geométricos. Pero hay otros muchos. Es muy interesante el caso del arca de instrumentos matemáticos de Carlos II, que se ha conservado con 14 instrumentos distintos, que regaló el duque de Medinaceli al monarca al cumplir la mayoría de edad, y que se han conservado, y podemos ver cómo eran y cómo se utilizaban todos estos instrumentos, que entonces servían no solo para dibujar, sino luego para referenciar sobre el plano las direcciones para construir la planta, para hacer el replanteo del proyecto. La representación de los proyectos también sufre una evolución paralela a la de los instrumentos en estos siglos. Sí, podemos ver una rápida evolución. En el siglo XVI todavía los dibujos son prácticamente bocetos, rasguños que llamaban, porque entonces la importancia era mayor de la maqueta para concebir los proyectos que el propio dibujo. Casi todos los proyectos entonces eran una planta y una maqueta. Posteriormente el dibujo va ganando en interés y en importancia, y conforme se va desarrollando también los modelos geométricos, pues se van haciendo dibujos más exactos, más definidos, y a lo largo del XVII, y ya en el XVIII el dibujo adopta unos códigos de representación
prefijados que no existían anteriormente. Por ejemplo, los colores con los que se colorean los planos corresponden siempre a un código predeterminado, que fue el código francés que enunció Vauban, y que es adoptado en España por las academias y por lo tanto se convierte en un código universal. Hasta ese momento no era universal y entonces cada proyectista tenía que poner en el plano a qué correspondía cada color porque no estaba prefijado. Y también en el cambio del 17 al 18 pues aparece el entorno de los proyectos, porque hasta ese momento los proyectos se trazaban exclusivamente, pero no se daba tanta importancia a la topografía, al entorno, que en el siglo XVIII va a ser determinante. Se representa, por tanto, mucho más en amplitud el entorno y también el territorio. Sí, por supuesto. Todo el territorio en torno, los proyectos ya de fortificación en el siglo XVIII son casi un mapa detallado de todo el territorio en torno a la fortificación. También porque esas fortificaciones que en el siglo XVI eran muy compactas, poco a poco han ido extendiéndose sobre el terreno con obras exteriores, haciéndose cada vez más extensas y dominando un territorio en torno, de forma que en el siglo XVIII el proyecto de fortificación es casi un proyecto topográfico de todo el territorio en torno a la fortificación. Nos está hablando además de esta evolución de los instrumentos, de esta evolución también de la manera de representar y por otra parte de algo mucho más reglado en el siglo XVIII. Todo parece que se va arreglando. Sí, el proyecto de fortificación que en el siglo XVII ha sido, a través de distintos métodos, pues un desarrollo de la geometría, inicialmente a principios del siglo XVI por el método proporcional, luego con la influencia holandesa por ángulos y por instrumentos trigonométricos. Al final del siglo XVII es fundamentalmente un método determinado donde hay unas tablas. Pasa en el siglo XVIII, conforme se extiende la fortificación y se funde más con el terreno y por lo tanto le afectan más los accidentes naturales y la topografía, pues pasa a un conjunto de reglas que ya no están geométricamente determinadas, sino que son reglas conceptuales. Entonces casi todos los tratados pues tienen una serie de reglas que hay que cumplir y cumpliendo esas reglas cualquier sistema de los conocidos de fortificación sería aceptable. Se pasa la atención más a una interpretación del terreno cumpliendo unas reglas que a modelos geométricos determinados, que era un poco el sistema neoplatónico que se utilizaba en el siglo XVII anterior a este cambio. Es muy curioso porque a mí me parece que durante todo el siglo XVIII de alguna manera se sientan también las bases para lo que yo creo que tardaría más tiempo en ponerse en valor y en uso, quizás hasta el siglo XX, porque este arte de la guerra, que ya empieza en el siglo XVIII, luego quizá tenga su extensión mayor, casi saltando luego un siglo. Aquí se sentaron bases muy importantes en las que la matemática, por ejemplo, era fundamental, en la que la visión también de la fortificación era muchísimo mayor, que luego valdría también para mucho después. Sí, todo el desarrollo de la ciencia de la fortificación va desde los primeros tratados unido al desarrollo de la matemática y al desarrollo de la geometría. Y a través de ese esfuerzo por inventar y por calcular, pues se van desarrollando sistemas de dominación del terreno, de topografía y de todo eso que luego, por supuesto, sirven para otros ámbitos de la vida. En el siglo XVIII, además, la importancia de las academias en todos los ámbitos, pues sabemos que fue grande. También las academias de matemáticas, en la que se basaría mucho de este desarrollo de las fortificaciones y de la ingeniería militar. Sí, las academias matemáticas que ya en tiempos de Felipe II se crean las academias de matemáticas dentro de un proyecto que luego se interrumpe, ¿no? Posteriormente, pero que renace con fuerza en el siglo XVIII, un poco en el mundo ilustrado, con las academias militares y las academias de ingenieros y de artillería, que van ya creando
una codificación mayor y una regla mayor en el arte de la fortificación. Hasta entonces, al no existir esa enseñanza reglada, era mucho menos establecido que cuando ya las academias militares y el cuerpo de ingenieros militares pues establece un sistema muy fijo, muy reglado. Parece, por otra parte, que el proyecto de fortificación pues parte de un proceso inductivo en el siglo XVI, luego se convierte en una aplicación más bien de modelos geométricos en el siglo XVII, para de alguna manera, eso sí, con esta reglamentación de la que nos habla, volver otra vez en el siglo XVIII al método inductivo. Sí, así es. En el siglo XVI es un proceso inductivo por cuanto el proyecto parte de los condicionantes del terreno, de los condicionantes del sitio, y cada proyecto entonces desarrolla su propia personalidad. Eso es algo que se pierde en el mundo barroco, en el mundo del siglo XVII, en el que se da más importancia a los modelos ya preestablecidos, modelos fuertemente geometrizados, en donde independientemente del terreno hay unos sistemas de diseño que se superponen y que luego posteriormente está diseñada ya la fortificación, se adapta a las características del terreno. Ese pensamiento barroco, un poco neoplatónico del mundo de las ideas perfectas, que las ideas existen previamente a la realidad, cae en crisis con la Ilustración, con el conocimiento de la Ilustración, que entonces reconoce más la realidad sobre lo que se asienta, también coincidiendo con eso, con que la fortificación se hace más extensa, y entonces se vuelve a concebir el proyecto como algo que se desarrolla siguiendo unas reglas, en este caso, pero teniendo muy en cuenta las características del terreno sobre el que se trabaja. Profesora Cámara, ¿qué importancia tienen la ingeniería militar, el dibujo, el ingeniero, en el siglo XVIII, también dentro de lo que era la monarquía española? Pues es que los ingenieros se convierten, bueno, ya lo habían sido anteriormente, pero en este momento muy claramente en lo que son los instrumentos del progreso, de la búsqueda del bien público, de la felicidad de la nación, porque son las obras públicas, es la defensa también, por supuesto, las fortificaciones de las que estamos hablando tanto, pero son los canales de riego, los caminos, es decir, una gran cantidad de obra que no solamente es la defensa del territorio, es el control de ese territorio y la ordenación de ese territorio. Entonces, para los monarcas de la monarquía de España realmente son fundamentales. Ahí está la figura de Sabatini, en relación además con lo que antes preguntabas, Sabatini, que lo conocemos por la Puerta de Alcalá, ¿no? Es arquitecto, no, es que el gran poder de Sabatini fue que fue el ingeniero que dirigió todos los cuerpos distintos de ingenieros, entonces fue el gran factotum. Claro, eso está detrás Carlos III, y Carlos IV también fue un gran monarca ilustrado, aunque se pueda decir de otras muchas cosas, pero también fue interesante en ese sentido. Entonces los ingenieros son ese instrumento del progreso. Decir también que en la monarquía española, tanto en lo que era la metrópoli como en ultramar. Ah, claro, porque aquí no estamos hablando de eso, pero todo el tema de eso, el tema de la globalización del saber, claro, es que está América, está Filipinas, está todo lo que se hace, y lo que estaba diciendo Alfonso Muñoz realmente sirve para cualquier lugar en el que nos encontremos, y eso es verdaderamente una labor impresionante. ¿Podríamos poner algún ejemplo de fortificaciones del siglo XVIII? Precisamente ahora estamos restaurando el castillo de San Fernando de Figueras y hay que decir que este patrimonio que nos ha quedado de las fortificaciones de los ingenieros militares es un patrimonio riquísimo que hay que reutilizar, que hay que conservar y que nos transmite todo el saber de esa época. Todo esto de lo que estamos hablando está dentro del proyecto de I+D. Sí, esto está dentro del proyecto de I+D, efectivamente, del dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Pues muchísimas gracias, Alfonso Muñoz. Muchísimas gracias, Alicia Cámara. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Gracias.